La cabeza o el cráneo de un recién nacido se moldea durante el parto y suele tener una forma ovalada. Cuando tiene esta forma, generalmente lo clasificamos como una cabeza normocéfala. Es frecuente encontrar en algunos recién nacidos una tumefacción discreta de las partes blandas que constituye el llamado caput sucedáneo. Como ustedes ven en estas imágenes de esta lámina, el caput sucedáneo a la palpación es blando, fíjense que deja fobia a la presión y se produce por el amoldamiento de la cabeza del feto a través del canal del parto. Generalmente cuando el parto es prolongado, la expulsión de la cabeza de ese feto se hace prolongada en el tiempo, ejerce el canal del parto una especie de succión que moldea la cabeza y le da esta forma particular. ¿Cómo podemos nosotros saber o diferenciar de que estamos hablando de un caput sucedáneo y no de otra característica de la cabeza que sí es patológica como el cefalohematoma? El caput sucedáneo generalmente es un edema superficial, subcutáneo, difuso y se extiende rebasando las suturas, o sea, atraviesa varias suturas. Es fluctuante, es cambiante, el edema, como les decía, es blando y no es patológico. A nosotros nos interesa es que ustedes sepan que si ustedes ven un amoldamiento, una característica del cráneo de un recién nacido que pueda parecerse a una tumoración con estas características, ustedes piensen que puede ser un caput sucedáneo y que finalmente esto es transitorio y a medida que va pasando el tiempo, esa deformación de la cabeza va a ir desapareciendo. Como les decía, el caput tiene un edema redondeado en la zona de presentación de la cabeza. Durante el parto vaginal se produce y abarca las estructuras de la piel y el tejido subcutáneo y normalmente, como les decía, desaparece en la primera semana. A diferencia del cefalohematoma, este cefalohematoma ustedes no lo tienen que saber, pero generalmente es importante conocer que hay que hacer diagnóstico diferencial. Con respecto al cráneo, ¿cuántas fontanelas tiene un recién nacido? El recién nacido, como vemos en esta imagen, tiene 4 fontanelas. La fontanela mastoidea, la fontanela esfenoidal, la fontanela posterior y la fontanela anterior. La fontanela anterior o bregmática está entre los huesos parietal y el frontal. Es de forma romboidal, aplanada, pulsátil y tiene un tamaño promedio de 4 centímetros de diámetro. Se reduce progresivamente a partir de los 2 meses de edad y debe estar cerrada entre los 15 y los 18 meses. La fontanela posterior, que está ubicada entre el occipital y los parietales, generalmente es triangular o puntiforme, de 2 centímetros de diámetro y se debe cerrar a los 2 meses de edad, aunque en la gran mayoría de los casos está cerrada al momento de nacer. Con respecto a la cara del recién nacido, vamos a encontrar que en los ojos es frecuente observar edema palpebral y hemorragias subconjuntivales.
como expresión de la presión a la que es sometida durante su paso por el canal del parto. Incluso se pueden observar lesiones hemorrágicas puntiformes o petequias. La nariz del recién nacido es característicamente ancha, plana en su base, pues aún no se desarrollan los huesos propios de la nariz. Es frecuente observar el ilium facial en las alas de la nariz, que son estos puntos blancos que vemos en estas imágenes de la izquierda de este recién nacido, alrededor de la nariz. En la cavidad oral se pueden encontrar con frecuencia en encías y paladar lo que llamamos las perlas de Epstein, que son acúmulos de colágeno equivalentes al mínimo facial, pero lo encontramos tanto en las encías como en el paladar. Este milium son depósitos de material blanco amarillento de 1 a 2 centímetros de diámetro. Con respecto al tórax, el tórax del recién nacido es cilíndrico, con un diámetro transversal igual al diámetro anteroposterior. Las costillas están dispuestas horizontalmente, lo que limita la expansión torácica. En compensación, la respiración es diafragmática para aumentar el diámetro vertical del tórax y entonces ellos van a tener una respiración más abdominal. Vemos que es el abdomen el que se mueve cuando respira un recién nacido. Con respecto al abdomen, el abdomen es globoso y en él se observa el cordón umbilical de color blanco, azulado o perlado las primeras 24 horas de edad, con sus elementos vasculares que tienen una vena y 2 arterias suspendidas en la gelatina de Wharton. En promedio, este cordón umbilical se momifica y se va a desprender entre la primera semana y los 15 días después de nacido. Y él se cae espontáneamente. Es lo esperado. Con respecto a los genitales, vamos a hablar en este caso de los genitales masculinos. Los genitales masculinos de un recién nacido a término. El pene tiene un buen desarrollo, una longitud entre 3 a 4 centímetros. Tiene un prepucio que puede no retraerse por completo, donde vamos a observar entonces fimosis fisiológica en la imagen del centro o adherencias balanoprepuciales porque todavía no se termina de retraer completo el prepucio o porque se ha forzado la retracción del prepucio, ha sangrado, ha cicatrizado y se producen las adherencias balanoprepuciales. El escroto está en péndulo, es arrugado, hiperpigmentado y dentro del escroto debe contener ambos testículos que deben ser palpables en ambas bolsas escrotales. En algunos casos los podemos observar en los conductos inguinales, pero lo normal es que los testículos, y debemos cerciorarnos, estén dentro de las bolsas escrotales. En el recién nacido a término. El meato uretral debe estar en la punta del glande, en el centro. Con respecto a los genitales femeninos,
Los labios mayores cubren a los labios menores y el clítoris. El himen es grueso y puede hacer prominencia en el vestíbulo vulvar, que cuelga como si fuese una lágrima, y eso es el himen. El clítoris luce grande en relación con las otras estructuras de la vulva. Por acción hormonal, y que es transitoria y que es heredada de la madre, vamos a observar en algunos recién nacidos hipertrofia de las glándulas mamarias. Inclusive, si exprimimos esa glándula, podemos tener salida de leche, lo cual no se debe hacer, pero es para que entiendan que es como es por efecto hormonal a través de la placenta de la madre, pasa a la niña y produce este aumento de la glándula mamaria con galactorrea. Y también podemos tener hipercongestión de los labios mayores y un moco, la salida de un moco blanquecino y en algunos casos sangrado como si fuese la menstruación. Todo esto puede ser normal y transitorio por efecto de acción hormonal de la madre hacia el recién nacido. Con respecto a las características funcionales, vamos a iniciar hablando sobre la termorregulación. Es muy importante porque, como hemos visto, el recién nacido sale del ambiente materno, donde tiene un ambiente totalmente regulado y dependiente de la madre, y en un minuto sale al mundo exterior o extrauterino y él tiene que hacer mano de sus propios mecanismos compensadores para regular la temperatura. Y este recién nacido tiene dos componentes para la termogénesis. El primero es la termogénesis no termorreguladora, que es el resultado del metabolismo basal, la actividad física y la acción térmica de los alimentos. El segundo es la termogénesis termorreguladora, que es cuando las pérdidas de calor superan a la producción de calor. El organismo pone en marcha mecanismos termorreguladores para aumentar la temperatura corporal a expensas de un gran costo energético. A esta forma de producción de calor se le llama termogénesis termorreguladora o termogénesis química o mecanismo de la grasa parda o estrés térmico. El organismo del recién nacido cuenta con la grasa parda para ayudar al bebé a regular su temperatura corporal y evitar cambios bruscos o una bajada repentina de la misma. La grasa parda es un tejido especial graso que produce una gran cantidad de calor a través de diferentes vasos sanguíneos y de reacciones químicas. Se encuentra en diversas partes del cuerpo del bebé y al metabolizarse pasa a los vasos sanguíneos calentando todo el organismo. Esta grasa supone un 5% de la masa corporal del recién nacido y desaparece hacia el tercer mes de vida cuando ya no es necesaria. La temperatura corporal normal del recién nacido central se considera a la temperatura axilar y o rectal entre 36,5 a 37,5 grados centígrados. La temperatura de la piel se considera a la temperatura abdominal y el valor normal es de 36 a 36,5 grados centígrados, según la Academia Americana de Pediatría. Solo esta forma de tomar la temperatura se usa para bebés monitorizados.
En las primeras 4 a 8 horas de vida, el niño puede presentar un descenso de la temperatura por falta de producción de calor y mayor pérdida por la gran superficie corporal que tiene, aunado a la escasez de grasa subcutánea. El recién nacido tiene una superficie corporal relativamente grande, escaso aislamiento térmico y una pequeña masa para actuar como envase de calor, por lo cual tiene un elevado índice de pérdida de calor. Además, para mantener la temperatura corporal, debe tratar de aumentar la producción de calor por cambio de postura y control vasomotor. Cuando hay un elevado índice de pérdida de calor, que puede ser por mecanismos de conducción, de irradiación, de convección, de evaporación, hay una disminución de la temperatura en las primeras horas, que llamamos hipotermia, y esto produce un aumento del consumo energético que conlleva a la producción de una acidosis y de hipoglicemia. Y de tener un recién nacido sano, vamos a tener un recién nacido con una patología. En las primeras horas de vida, cuando el niño llega desnudo, mojado, existe un periodo en la que la temperatura corporal disminuye bruscamente, a menos de que se adopten medidas especiales para evitar el enfriamiento y, por tanto, el aumento de consumo de oxígeno y el empeoramiento del recién nacido. Los mecanismos de pérdida de calor son la conducción, que es la transferencia de calor hacia otro cuerpo u objeto sólido, frío en contacto directo con el recién nacido. ¿Cuándo se produce esto? Cuando tengo contacto con objetos no precalentados, como por ejemplo las balanzas, los colchones, las placas radiológicas y los estetoscopios. Es decir, que para evitar o prevenir la pérdida de calor por conducción, debo valorar la temperatura de los objetos que entran en contacto con el recién nacido. Los debo precalentar. El segundo mecanismo de pérdida de temperatura es la convección. Es la pérdida o ganancia de calor corporal hacia una corriente de aire o agua que envuelve al recién nacido. Esto se produce por la circulación de aire frío hacia una área expuesta del recién nacido, como por ejemplo la inmersión en agua con temperaturas inadecuadas cuando lo vamos a bañar, o el aire alrededor del recién nacido. ¿Cómo lo prevengo? Evitando corrientes de aire, calentando el oxígeno y los aerosoles, el aseo con temperaturas agua controlada, levantar paredes laterales con calor radiante, y es por eso que cuando se atiende al recién nacido se trata de colocar en una zona con una lámpara de luz que produzca calor, para que no tenga pérdida por convección ni por conducción este recién nacido al momento de la atención de ese recién nacido al examinar. El tercer mecanismo es la evaporación, que es la pérdida de calor corporal asociado a exposición de la piel o del tracto respiratorio a una concentración de humedad menor a la necesaria. Entonces, cuando hablamos de evaporación, estamos utilizando el término de humedad. ¿Cuándo se produce? Cuando las características de la piel del recién nacido, que es húmeda y fina al nacimiento,
y que esto ocurre hasta las 2 semanas de edad postconcepcional y que se produce esta pérdida por el proceso normal de respiración. ¿Cómo lo evito? Secando la piel del recién nacido, manteniéndola seca, utilizando la humedad ambiente en la incubadora según edad estacional, calentar y humidificar los gases respiratorios, porque esta evaporación gasta energía en la conversión de agua a estado gaseoso de la piel y de las vías respiratorias de este recién nacido. Y por último, el mecanismo de irradiación, que es la pérdida de calor corporal hacia un objeto más frío que no está en contacto directo con el niño. Y es cuando el recién nacido está rodeado de objetos de superficies más frías. ¿Cómo lo prevengo? Prevenir que el recién nacido esté cerca de objetos más fríos. Interponer elementos que eviten la pérdida. Precalentar la incubadora, por ejemplo. No podemos meter el recién nacido directamente en la incubadora que está fría porque generalmente en las salas de parto o en los quirófanos tenemos el aire acondicionado prendido y todas las ventanas, puertas, todo está frío. Entonces, cuando vamos a meter al niño, al recién nacido, dentro de la incubadora, debemos precalentar la incubadora para que las paredes de la incubadora estén calientes y así no perder calor por irradiación. Evitar que las incubadoras estén cerca de puertas o ventanas y aire acondicionado que enfríe las paredes. Aquí tenemos un cuadro donde explicamos más detalladamente estos mecanismos de termorregulación, su proceso físico y la prevención. Vamos a hablar ahora del agua corporal en el recién nacido. En las primeras etapas del desarrollo fetal, una gran parte del organismo está compuesto por agua y esta alcanza hasta un 93% del peso corporal en el tercer mes de desarrollo intrauterino. Este porcentaje va disminuyendo progresivamente en la medida que avanza el crecimiento y desarrollo prenatal y postnatal. En el recién nacido es de 75% el agua corporal y en el lactante de 4 meses es de 60%. Durante la etapa postnatal, el agua intracelular no se modifica. El decrecimiento es secundario a la contracción del agua extracelular. La pérdida del 10% del peso en la primera semana del recién nacido es por la excreción de exceso de agua extracelular e ingesta escasa. La composición electrolítica de los líquidos corporales del recién nacido está determinada por la edad gestacional. Los pretérminos contienen más sodio y cloro que potasio, pues tienen más agua extracelular que los maternos. Antes del nacimiento, el intercambio gaseoso está a cargo de la placenta por las arterias y venas umbilicales. Los alvéolos fetales están desarrollados a las 25 semanas y a las 35 semanas los neumocitos tipo 2 comienzan a producir surfactante, que
es la sustancia que modifica la tensión superficial de estos alvéolos e impide que estos alvéolos se cierren al final de cada expiración. Al final de la gestación a término, los pulmones del feto están en capacidad para realizar el intercambio gaseoso extrauterino. Durante el trabajo de parto, el niño es sometido a múltiples estímulos que desencadenarían la primera respiración y o el llanto. La compresión del canal del parto, la tos, los estornudos que facilitan la explosión del líquido amniótico de las vías respiratorias, la acidosis respiratoria, la hipoxia y la hipercapnia producto del trabajo de parto y de la interrupción de la perfusión placentaria, y los estímulos ambientales como el frío, la luz, el ruido, la gravedad e inclusive el dolor. Esa primera respiración produce la expansión pulmonar y el establecimiento de la capacidad residual final, que en presencia de una adecuada relación ventilación-perfusión proporciona un intercambio gaseoso óptimo y permitirá que se establezca una función ventilatoria normal. Aquí lo importante es que la respiración del recién nacido sano generalmente es regular, pero en ocasiones puede presentar periodos cortos de apnea, entre 5 a 20 segundos, seguidos de aceleraciones compensatorias de esta frecuencia respiratoria. Este tipo de respiración se conoce como respiración periódica y es más común en niños pretérminos. La frecuencia respiratoria del recién nacido normal es de 40 a 60 respiraciones por minuto, y este es un dato que ustedes tienen que manejar. La frecuencia respiratoria normal del recién nacido. Junto con el aparato respiratorio, el aparato circulatorio es un aparato que debe sufrir grandes cambios con el nacimiento. Al nacer, la circulación placentaria se interrumpe y se instaura la circulación pulmonar, lo que trae consigo una serie de modificaciones anatómicas. Hay disminución de la presión pulmonar por inicio de las respiraciones, hay aumento de la presión sistémica por pinzamiento del cordón, lo que hace que haya ahora un circuito de izquierda a derecha, lo que permite que cierre el foramen oval en las primeras 24 horas y el conducto arterioso en las primeras 96 horas, lo que va a producir una buena saturación de oxígeno en la sangre arterial. El recién nacido normal tiene una frecuencia cardíaca de 120 a 140 latidos por minuto, con un promedio de 110 a 120. Se observa un latido de punta y en un 60 a un 90% vamos a escuchar soplos que posteriormente, cuando se cierren el foramen oval y el conducto arterioso, van a desaparecer. El recién nacido, con respecto a su sistema digestivo, tiene una capacidad gástrica de 30 a 60 cc. El pH ácido del estómago se inicia el segundo día y alcanza niveles normales en la segunda semana de vida. Existe inmadurez en la producción de enzimas digestivas como la lipasa y las sales biliares, que actúan en la digestión de las grasas, y de amilasa pancreática, que interviene en la digestión de almidones. Las proteínas y la lactosa son
son digeridos con normalidad. La leche materna es el alimento por excelencia para este recién nacido y que le aporta los nutrientes adaptados tanto para su edad gestacional como para todas las necesidades fisiológicas de este recién nacido. Las primeras evacuaciones, llamadas meconio, son expulsadas entre el primer y el tercer día. Son de color verde oscuro, como las que estamos viendo en las imágenes de esta lámina, negruzcas, espesas, pegajosas, pastosas y contienen células, vérnix, bilirrubina y enzimas. Duran de 3 a 4 días y son seguidas por evacuaciones transicionales de color verde y luego evacuaciones amarillas como expresión de una alimentación exclusivamente láctea. Estas últimas son blandas, de fácil expulsión y su frecuencia depende de la frecuencia y tipo de alimentación debido al reflejo gastrocólico. Así, los recién nacidos que son alimentados exclusivamente al seno generalmente exhiben evacuaciones semilíquidas con grupos blanquecinos y una frecuencia evacuatoria de hasta 5 a 8 veces al día en promedio. Y este reflejo gastrocólico significa que cada vez que se produce la succión, se produce evacuación del recién nacido. Estimula el esfínter anal y se produce la evacuación. Y todo esto es fisiológico normal. El hígado también requiere unos 15 días más para madurar. Debido a esta inmadurez, el recién nacido es propenso a hipoglicemias y a ictericia, que es la pigmentación amarilla de la piel. La glicemia normal del recién nacido en las primeras 48 horas puede oscilar entre 40 y 60 miligramos por ciento. Después del tercer día debe ser de al menos 45 miligramos por ciento. La ictericia es la coloración amarilla, como les decía, de la piel y escleras de este recién nacido y puede tener un origen fisiológico, es lo que se llama la ictericia fisiológica del recién nacido, debido a la conjugación incompleta de la bilirrubina por una deficiencia transitoria de la enzima glucuronil transferasa, así como también al mayor aporte de bilirrubina por la hemólisis que ocurre los primeros días de vida extrauterina. En estos casos, la ictericia aparece después del tercer día de edad en un niño sano. La hiperbilirrubinemia es a predominio de la bilirrubina indirecta, cuyos valores no son mayores de 12 miligramos por ciento y no dura más de 7 a 15 días. Las cifras normales de hemoglobina en el recién nacido son de 17 a 18 gramos por ciento, más o menos 3 gramos, pero puede ser más alta en casos de hipoxia fetal. El hematocrito varía entre 44 y 64%. Con el transcurso de los días ocurre una hemólisis de estos glóbulos rojos y menor eritropoyesis. La hemoglobina desciende y al final del primer mes es de 11 a 17 gramos por ciento, con un hematocrito de 35 a 49%. El 85% de la hemoglobina de este recién nacido es de tipo fetal, de alta afinidad por el oxígeno, pero desde los primeros días comienza a aumentar
la del tipo adulto. La masa de eritrocitos del recién nacido se reduce durante el primer mes de vida extrauterina de 5 a 6 millones por milímetro iniciales a 4 millones por milímetro cúbico. La cifra de leucocitos al nacer es de alrededor de 10.000 milímetros cúbicos en la primera semana. Se elevan a 20.000 milímetros cúbicos y suele haber neutrofilia, es decir, a predominio de segmentados entre un 70 y un 80% y ligera reticulocitosis del 7%. Después de esa primera semana, la cuenta de glóbulos blancos desciende a 14.000 leucocitos por milímetro cúbico con predominio de linfocitos. La glicemia de estos recién nacidos en las primeras 48 horas, como decíamos, es de 40 a 60 miligramos por ciento y el tercer día es mayor del 45 miligramos por ciento. La calcemia, que son los valores normales de calcio sérico, nos puede producir riesgo puede aparecer por riesgo por hipofunción paratiroidea transitoria. Desde el punto de vista inmunológico, el feto recibe inmunoglobulinas G a través de la barrera placentaria, por lo que este recién nacido va a tener cierta protección por cierto tiempo contra infecciones para las cuales la mamá tenía inmunidad activa, como por ejemplo enfermedades como el sarampión, el tétano, etc. La inmunoglobulina M, que es un anticuerpo protector contra bacterias gram negativas, no atraviesa la placenta, lo que le hace susceptible a infecciones. Tampoco atraviesan la barrera placentaria las inmunoglobulinas A, D y la inmunoglobulina E. Del recién nacido sano, presenta en un 97% de los casos orinas en las primeras 24 horas. El riñón generalmente es inmaduro. Al momento del nacimiento, la filtración glomerular está disminuida y luego de 24 horas existe un aumento brusco de la misma por aumento del flujo sanguíneo renal y se inicia la diuresis. El riñón es inmaduro, ¿por qué? Porque tiene nefronas poco desarrolladas, porque tiene una filtración glomerular reducida, porque tiene poca capacidad de concentrar la orina, porque hay una disminución en la excreción de la urea y de fosfato y hay una producción de amonio. Por eso es que es tan importante que el recién nacido se alimente de lactancia a través de la lactancia materna y reciba leche humana que evita la sobrecarga renal. La diuresis de un recién nacido a término normal es en las primeras 24 a 48 horas entre 10 a 50 cc al día y ya el tercer día aumenta de 100 a 300 cc al día.
vista neurológico, vamos a tener que el recién nacido va a tener una postura determinada por un tono muscular flexor generalizado. En decúbito supino o boca arriba, él inclina la cabeza hacia los lados y mantiene los miembros superiores e inferiores en flexión con movimientos incontrolados. En decúbito prono o boca abajo, mantiene la pelvis en alto y las rodillas debajo del abdomen. Cualquier posición en extensión es anormal en el recién nacido. Este tono flexor lo irá perdiendo progresivamente y a las 4 semanas hay ligera extensión de la cadera y rodillas y levanta momentáneamente la cabeza. Además, él va a reaccionar con una actividad masiva de los músculos y mantiene las manos empuñadas. Este recién nacido va a tener una sonrisa voluntaria o refleja. Como ven aquí en la lámina, el recién nacido dormido hace muecas, sonríe e inclusive puede llorar. Pero todo esto es involuntario. La visión tiene una apertura y cierre ocular ante estímulos luminosos y auditivos. Los movimientos oculares no son controlados y suele haber desviación momentánea o extraviso. Desde el nacimiento, el recién nacido puede fijar la vista y en ocasiones seguir momentáneamente objetos grandes o una luz. Y cuando se estimula la pupila con la luz, él parpadea. Es importante saber que al nacer los neonatos deben presentar reflejo nasopalpebral. El recién nacido tiene una agudeza visual de 5 a 200. Él tiene una visión borrosa, una visión de bulto y él enfoca a una distancia de 30 centímetros. Él es capaz. Al inicio la visión es blanco y negro y a medida que va creciendo aparece la visión de color y generalmente comienza con los colores primarios. El color rojo es de los primeros que el recién nacido puede ver. Con respecto a la audición, él es capaz de buscar fuentes de sonido, lo que nos hace inferir que el recién nacido normal oye, puesto que al haber un sonido, él tiene reacciones espontáneas de parpadeo, sobresalto, llanto, reacciones motoras o cese de la absorción cuando escucha sonidos súbitos o de fuerte intensidad. El recién nacido también tiene la capacidad de escuchar aún más los sonidos agudos más que los graves. Es por esto que las canciones y la manera de hablar las personas de manera intuitiva hacia el recién nacido es hablarle de forma aguda, mucho más que de forma grave. El recién nacido, en esta etapa, él es capaz de dormir de 12 a 18 horas al día y estar despierto el resto de las horas. Su sueño, él pasa por las distintas etapas de sueño, profundo y superficial, y él tiene una capacidad de adaptarse a los sonidos, al recién nacido maduro, de adaptarse a los sonidos fuertes y que le permite seguir durmiendo mientras él esté con todas sus necesidades fisiológicas cubiertas.
a medida que el recién nacido crece, el sueño en el día va disminuyendo, o las horas de sueño en el día van disminuyendo, y empieza a tener una regularización del ciclo circadiano del sueño. Al principio el sueño es errático, él puede dormir en el día y despertarse de noche, pero posteriormente, a medida que él crece y madura, todo el sistema de sueño y de la relación con el ciclo circadiano se va adquiriendo a un estado de madurez. Vamos a hablar ahora de los reflejos. Existen dos divisiones principales del sistema nervioso central que controlan las funciones neuromusculares: la corteza cerebral y los núcleos subcorticales. Estos núcleos subcorticales constituyen una parte más primitiva del cerebro. Sus células maduran y entran en funcionamiento antes que las de la corteza, lo que marca el modelo de comportamiento característico del recién nacido. En la medida que se desarrolla la corteza, esta empieza a ejercer una influencia controladora sobre las funciones neuromusculares e inhibidora de las actividades de los núcleos subcorticales. El sistema nervioso del recién nacido aún no está minimizado y actúa a través de reflejos primarios de conservación de la especie que le permiten la supervivencia. Entonces, estos reflejos están presentes en el recién nacido para que le permitan sobrevivir. Son también los llamados reflejos arcaicos o reflejos propios del recién nacido, los cuales son movimientos automáticos vinculados a la inmadurez cerebral que reflejan control de núcleos subcorticales sobre funciones neuromusculares. Estos reflejos están presentes en el recién nacido, también en el prematuro, y se perfeccionan con el refuerzo del tono muscular del recién nacido a término y desaparecen los primeros meses de vida, al entrar en función las vías inhibitorias corticales. También en el recién nacido están presentes los reflejos osteotendinosos, sobre todo el patelar, el cual hay que explorar. Y estos son los reflejos arcaicos que queremos que ustedes conozcan y en lo que tengan la oportunidad lo exploren en los recién nacidos. Los he colocado por orden de desaparición del reflejo. El primer reflejo es la marcha automática, que quiero que se aprendan cuando desaparece. Preferiblemente la fecha máxima de desaparición, que la he colocado en negrilla. Entonces, la marcha automática va a desaparecer, está presente desde el nacimiento y va a desaparecer a los 45 días de nacido este niño. El reflejo de extensión cruzada va a desaparecer a los 2 meses. El reflejo de Galland o de encorvamiento del tronco va a desaparecer a los 2 meses. Los puntos cardinales van a desaparecer a los 3 meses. El tónico cervical va a desaparecer a los 3 meses. El reflejo de Moro va a desaparecer a los 4 meses. La reacción de apoyo va a desaparecer a los 5 meses. La prensión palmar o grasping a los 6 meses y plantar a los 12 meses. La succión a los 12 meses y el reflejo de Babinski a los 24 meses. A continuación les voy a dejar un video donde se nos muestra a través de la exploración de un recién nacido
estos reflejos arcaicos. Reflejos arcaicos son automatismos motores vinculados con la inmadurez del cerebro. Estos reflejos se encuentran ya en el prematuro, aunque su expresión se perfecciona con el refuerzo del todo. El arco reflejo es desencadenado por una estimulación sensorial o muscular. Los reflejos arcaicos desaparecen durante los primeros meses de vida, en el momento en que entran en función las vías inhibidoras procedentes del córtex. Los principales reflejos que deben explorarse son los siguientes. El reflejo de Moro se desencadena por una extensión brusca de la cabeza. Para ello, el examinador sujeta la espalda y la cabeza del niño y a continuación deflexiona bruscamente la cabeza. El niño responde primero con una abducción de los brazos y una apertura de las manos, seguidas de una flexión de los antebrazos. Esta maniobra del abrazo y finalmente con un grito. El reflejo de Moro puede ser asimétrico en caso de fractura de clavícula, parálisis del plexo braquial u osteoartritis del brazo. Se efectúa al final del examen, dado que desencadena el llanto del niño. Para verificar el reflejo de Galland, se estimula la línea paravertebral de la espalda, lo que causa su encorvadura. Los puntos cardinales se obtienen mediante una estimulación de las comisuras labiales. El reflejo de succión por medio de la introducción de un dedo en la boca. El reflejo de presión o grasping se explora estimulando la palma de las manos y la planta de los pies. El reflejo del alargamiento cruzado se obtiene estimulando la planta del pie y provocando un movimiento de flexión, de extensión y de aducción de la otra pierna, que de este modo se aproxima al pie estimulado. La marcha primaria y el salvar un obstáculo son siempre espectaculares. El niño se mantiene en posición vertical, ligeramente inclinado hacia adelante. Levanta la pierna para salvar el obstáculo y a continuación pone una pierna delante de la otra, esbozando de este modo algunos pasos. El reflejo tónico asimétrico de la nuca se efectúa por una rotación pasiva de la cabeza del recién nacido sobre el costado, que produce una modificación del tono de las extremidades. El niño adopta la postura llamada del esgrimidor. A continuación, como vieron en el video, están todos los reflejos y aquí les traigo un glosario de vocabulario para que ustedes sepan las distintas formas de llamar estos reflejos, sobre todo el de los puntos cardinales, que es el mismo reflejo de búsqueda, el de extensión cruzada, que es o también llamado alargamiento cruzado, la reacción de apoyo o salvar un obstáculo cuando extiendo las piernas del recién nacido y que roce el borde anterior del pie con la sábana o el objeto para que él haga posteriormente la marcha automática, el reflejo de agarre o grasping y el reflejo de Galland o encorvamiento o incurvación del tronco.
Espero les haya sido útil y de provecho esta clase. Muchas gracias.